Buenos días, hermanos y hermanas. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este día de conferencias el día de hoy. Eh, un saludo cordial a todos los que nos están escuchando a través de las diferentes plataformas o redes sociales. Y un saludo también a los que se encuentran en la reunión. Un saludo, señor José Aguirre. Gracias por unirse a tiempo. Disculpen que iniciamos un poco tarde, ¿verdad? Tuvimos problemas técnicos el día de hoy, pero ya pudimos resolver una situación ahí con la computadora. Pero bueno, ya estamos aquí, ¿verdad? Lo importante. Y vamos a estudiar un poco el principio divino, tal vez una media hora aproximadamente. Vamos a hablar sobre los principios de la restauración. Eh, Básicamente, continuando con la conferencia que tuvimos el fin de semana pasado. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es compartir pantalla y vamos a proceder con la conferencia. Entonces, hermanos, estábamos estudiando los principios de la restauración en esta conferencia de principio divino y la filosofía de los padres verdaderos. Hablamos sobre cómo el fundamento de fe y fundamento de sustancia terminó siendo un fracaso en la familia de Adán porque básicamente Caín no pudo unirse a Abel, ¿verdad? Y hablamos sobre la unidad entre Caín y Abel y que ambos tienen un 50% de responsabilidad que cumplir, tanto Caín como Abel, para que esa unidad se pueda establecer. No solamente es Caín el que tiene que cumplir su responsabilidad, sino que Abel también tiene una responsabilidad muy importante en la providencia para poder allanar el camino y que Caín pueda unirse a él también. Él es el encargado de allanarle el camino a Caín, ¿verdad? Habíamos dicho. Entonces, así de importante es el trabajo de Abel, así como también el de Caín, por supuesto, para lograr esta unidad. Pero la unidad no se logró en la familia de Adán y terminó perdiéndose el fundamento. Entonces Dios tuvo que esperar 1600 años para poder comenzar a trabajar nuevamente con la familia de Noé. ¿Y por qué Dios esperó 1600 años? ¿Por qué fueron 1600 exactamente? Bueno, 1600, el principio aclara que es 40 por 40. 40 por 40. Se escucha bien, ¿verdad? Mi audio. Cualquier cosa me hacen saber si no se escucha bien o algo. Entonces es 40 por 40. O sea, pasaron eh, 10 generaciones aproximadamente. Y en esas generaciones, pues ahí eh, se cumplieron los 1600 años, ¿verdad? 1600. Entonces, luego de esos 1600 años, Dios eligió a la familia de Noé para comenzar el trabajo providencial. No sé si el micrófono se encuentra bien. Cualquier cosa, si sienten que el micrófono no se escucha, mi audio, me avisan, ¿oyeron? Entonces, Dios inició su trabajo providencial con la familia de Noé luego de 1600 años que, bueno, la familia de Adán fracasó, ¿verdad? Falló, no se pudo unir Caín y Abel. Y Dios entonces comenzó a trabajar con Noé. Que Noé viene siendo un descendiente de esta familia de Adán, un descendiente de Set prácticamente. Entonces Dios, dijimos, ¿verdad? Comenzó a trabajar con la familia de Noé luego que se pagó ese periodo de indemnización. Ese periodo de indemnización que tuvo que pagarse para que ¿para qué? Para recuperar la posición perdida. Ya cuando Caín y Abel fallan, entonces Satanás invade a ellos. Entonces, Dios tiene que esperar un tiempo para que esa balanza se vuelva a equilibrar y él poder trabajar nuevamente. Dios no puede continuar trabajando porque no puede trabajar con una persona, con o seres que han sido invadidos por Satanás, ¿verdad? Tiene que pasar un periodo de indemnización. Y bueno, luego Dios elige a Noé y Noé pues eh, tuvo tres hijos, como pueden ver ahí en la gráfica, Sem, Cam y Jafet. Entonces, el fundamento de fe
iba a ser establecido por Noé mismo. Noé iba a ser la figura central y Sem y Cam, que eran el hijo mayor y el hijo menor, iban a ser quienes iban a establecer el fundamento de sustancia. Eso es lo que estaba predestinado por Dios para que ellos establecieran el fundamento de sustancia. Y Jafet pues venía siendo como Set, ¿verdad? Que no cumplía ninguna función providencial. Básicamente, Dios va a trabajar con Noé para que Noé pueda establecer el fundamento de fe. Y el fundamento de fe, pues, Dios le pidió a Noé básicamente que construyera un arca. Ya todos sabemos la historia de Noé, ¿verdad? Que tuvo que construir un arca para salvar a todos los animales, salvar a su familia de la inundación. Entonces, ya hemos conocido lo que es el fundamento de fe. El fundamento de fe es restaurar la fe en la palabra de Dios, porque el ser humano, Adán y Eva, perdieron la palabra de Dios por falta de fe. O sea, fue la falta de fe lo que los hizo a ellos caer en las garras de Satanás, podemos decirlo así. Entonces, por eso la fe es un requisito indispensable para volver a Dios. Y todas las religiones del mundo, ¿verdad? En cierta forma tenemos que tener fe, es un requisito indispensable porque perdimos la palabra de Dios por falta de fe. Entonces, para restaurar eso tenemos que tener fe, fe en la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella. Y el fundamento de sustancia es el fundamento para eliminar la naturaleza caída, que se originó a partir de que Adán y Eva cayeron, ¿verdad?, en el engaño de Satanás. Satanás terminó eh, haciendo que todos heredaran esa naturaleza caída, que es de no ver a Dios en los demás, no poder unirnos con nuestra figura central. Y ese es el más grande reto que tiene cualquier ser humano en este mundo, ¿verdad? En este planeta. No es el fundamento de fe. Fundamento de fe, todo el mundo hacemos una encuesta, todo el mundo tiene fe en Dios, todo el mundo cree en Dios, todo el mundo sabe que existe Dios, pero eso no nos hace más buenos, no nos hace una nación mejor, no nos hace un mundo mejor, ¿verdad? Eh, sí, es importante la fe, pero la fe sin obras no tiene sentido, ¿verdad? No hace efecto. Queda ahí solo como una fe que desaparece. Entonces la obra es como el fundamento de sustancia que tenemos que poner en práctica. ¿Con quién? Con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. En este caso, el arcángel debía amar a Adán como Dios le amaba y debía unirse a Adán y debía ver a Dios a través de Adán, debía ver cómo Dios trabajaba a través de Adán, cómo Dios amaba a su hijo, Adán. Entonces así, Lucifer debió amar igualmente a Adán de la misma forma. Pero ¿qué hizo Lucifer, el arcángel? Terminó matando a Adán por celos. Ahora, Caín también debió unirse a Abel, debió ver que Abel estaba en la posición más agraciada para con Dios, debió ver que Abel podía darle un consejo a él de cómo hacer la ofrenda. Entonces debió amarle, debió pedirle consejo, debió escuchar a Abel, escucharle y unirse con él, ¿verdad? Pero no lo hizo así, terminó matándolo. ¿Por qué? Porque igual no pudo soportar sus celos y el sentimiento de odio hacia Abel, ¿verdad? Porque todo le iba bien a él, por supuesto, y a él no. Entonces nosotros vamos a pasar por una posición similar en nuestras vidas, donde nosotros vamos a ser Caín y vamos a tener una figura central, Abel. En este caso, ¿quién sería nuestro Abel universal? El Mesías, ¿verdad? Todos nosotros como seres humanos caídos que perdieron la palabra de Dios, que vienen de un linaje eh, eh, de mentira de Satanás, todos nosotros tenemos esa naturaleza caída y todos nosotros tenemos que restaurarla a nivel universal, a nivel eh, cósmico, podemos decirlo así. Nuestro Abel de Abeles, el Abel máximo para nosotros como hombres caídos es el Mesías. El Mesías, Jesús y el Mesías, el Señor de la segunda llegada cuando Él retorne. Él es nuestro Abel de Abeles, ¿verdad? Y nosotros tenemos que unirnos a Él. Ah, pero vamos a decir, pero ¿cómo puede ser el Dios si es una persona igual que yo? ¿Cómo puedes representar a Dios? ¿Cómo puede ser mejor que yo, verdad? Si yo lo miro a la par mía y es una persona como yo, con defectos, con cosas malas, se lo podemos encontrar, ¿verdad? Porque si queremos encontrar tropiezo, lo vamos a encontrar, eso es fijo.
Pero ¿qué decía Jesús? Recordemos que decía Jesús, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Porque Jesús no dijo que no se preocupen que no van a hallar tropiezo en mí. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar, fijo. Si buscamos tropiezo en Jesús, vamos a encontrarlo. Es una persona, es un ser humano normal como cualquier otro. Pero bienaventurado, ¿verdad? El que no encuentre tropiezo en el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías es el camino, la verdad, la vida. Y solo a través del Mesías nosotros podemos restaurarnos, podemos llegar a Dios, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios quiere restaurar en la familia de Noé en esta ocasión, por segunda ocasión, ¿verdad? Ya que Caín y Abel fallaron, entonces Sem y Can vienen a restaurar estas posiciones y vienen a establecer el fundamento de sustancia a nivel horizontal. Y vamos a ver entonces qué ocurre, si ellos tienen victoria o fracasan. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, el fundamento de fe, dijimos, Dios le pidió a Noé construir un arca. Y Noé pues se establece como la figura central, dice el principio divino. Aunque Noé no había hecho una ofrenda anterior ni se había calificado, sin embargo, el principio aclara que eh, Dios eligió a Noé porque Dios vio que Noé era un hombre justo, dice, un hombre justo a los ojos de Dios. Entonces podemos deducir que Noé ya había hecho ciertas condiciones como para calificarse para ser un hombre justo, ¿verdad? Entonces él era la figura central por esa razón. Y la ofrenda era el arca en sí, el arca completa, la construcción del arca. Y duró 120 años. Ese fue el periodo de tiempo que tenía que establecerse. Entonces, no es una ofrenda fácil, ¿verdad? Imagínese un hombre solo en una montaña construyendo un arca enorme y duró 120 años construyéndola, ¿verdad? Se necesita fe, una fe absoluta para realizar semejante tarea. Y Noé fue capaz de hacerlo. Noé tuvo esa fe. Entonces, es un gran logro, una gran hazaña que hizo en realidad. Y de hecho, Noé iba a ser el padre de la fe de la humanidad. Pero por ciertos fallos que hubieron, vamos a ver que no pudo establecerse. Entonces, este arca simboliza la creación. En sí está constituida de tres niveles. El arca tenía tres pisos y esos son como, hacen como referencia a los tres diferentes niveles de periodo de crecimiento: formación, crecimiento y perfección. Donde en el nivel de abajo del arca estaban solo los animales, en el nivel de en medio estaba la familia de Noé, junto con sus hijos, la esposa de sus hijos, etcétera. Y Noé estaba en el último piso, en el piso tercero, parte de arriba. Entonces es lo que simboliza, ¿verdad? Los animales simbolizan la creación, la humanidad simboliza la familia, perdón, la familia de Noé simboliza la humanidad y Noé mismo simbolizaba a Dios. ¿Por qué Noé simbolizaba a Dios? Porque Noé fue quien construyó el arca y el arca simboliza la creación entera, ¿verdad? Es como Dios haciendo la creación de nuevo. Y es que Dios tenía pensado destruir todo lo que había en la tierra, toda la maldad. Dios quería barrer todo lo que, porque el hombre estaba bien corrupto en esa época, hacían muchas cosas malas, ¿verdad? Entonces Dios decidió enviar el diluvio y terminar de una vez por todas con la maldad. Y así, a través de la familia de Noé, si la familia de Noé tenía éxito, entonces podía Dios hacer que el Mesías naciera lo más pronto posible a través de la familia de Noé. Ese era el plan de Dios, ¿verdad? Por eso los días de Noé eran los últimos días. A pesar de que solo habían pasado 1600 años desde que Dios creó Adán y Eva, ya Dios quería enviar al Mesías lo más pronto posible. Dios no quiere esperar, ¿verdad? Dios está desesperado viendo cómo sus hijos sufren en un mundo de maldad. Entonces, Dios quiere enviar al Mesías lo más pronto posible para que podamos nosotros ser salvos. Y bueno, él eran los últimos días en la época de Noé, los últimos días, y pues nada más tenían que cumplir su responsabilidad. Y Noé lo hizo bien. Noé construyó el arca, ellos estuvieron en el arca durante 40 días y 40 noches, y ahí pues ocurrieron ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, la demás gente se murió, ¿verdad? Al final, solo se salvó Noé y su familia. El significado del número 40 dice: el diluvio duró 40 días y 40 noches.
El número 40 simboliza la separación de Satán y representa las 10 generaciones que iban de Adán a la familia de Noé, multiplicado por 4. Entonces, ¿qué representa el ideal de la familia basado en el fundamento de 4 posiciones? Entonces, ese diluvio duró 40 días y 40 noches, que sí, otra vez aparece el número 40, ¿verdad? Como hemos dicho, el número 40 aparece montones de veces en la Biblia y no es casualidad, sino que Dios utiliza ese número para la separación de Satanás, o sea, para limpiar y restaurar el mundo, o sea, el individuo, la familia, la nación, el mundo, y ponerlo la balanza hacia el lado de Dios. Entonces es un número muy importante que Dios utiliza para esa situación, para restaurar la posición perdida, o sea, como pago de indemnización. Bueno, aquí viene una explicación sobre la paloma, porque dice que después de los 40 días, pues eh, Noé dice que envía una paloma para ver si las aguas habían bajado. Y la paloma dice que regresa de nuevo, porque no haya dónde posarse. Luego Noé espera otros 7 días y envía otra segunda paloma, el cual vuelve con un ramo de olivo. Eh, y la tercera vez ya la paloma no regresa, dice la Biblia. Entonces es un relato que pareciera muy secundario o no importante, ¿verdad? No relevante, pero en realidad tiene mucho simbolismo, porque aquí está revelando el patrón que ocurrió, ¿verdad? En la providencia de la restauración. Es un patrón que Dios nos está mostrando a través de esta revelación. La primera paloma simboliza el primer Adán, que no pudo establecer el ideal de Dios. Entonces el ideal de Dios tuvo que regresar a Dios, no se pudo establecer en la tierra por el primer Adán. La segunda paloma simboliza a el Mesías, a Jesús, el segundo Adán. 1 Corintios 15:44. Entonces simboliza el segundo Adán que ese segundo Adán podría ser rechazado y no cumplir el ideal, por eso regresa con la rama de olivo, porque, o sea, no regresa como el primero, pues, sino que regresa con la rama de olivo, como simbolizando que podría haber esperanza, ¿verdad? Hay esperanza. Y pues básicamente simboliza a Jesús, la segunda paloma, que igual no pudo cumplir totalmente con el propósito de la restauración, o sea, no pudo establecer el reino de los cielos. Y por eso el ideal de Dios todavía tiene que regresar a Dios nuevamente. Y la tercera paloma simboliza al Señor de la segunda venida, que cuando venga ya definitivamente establecerá el reino de los cielos y el ideal de Dios no tendrá que regresar nunca más a él, sino que será establecido en la tierra de una vez por todas, que es cuando la paloma ya no regresa. Entonces, el principio divino nos aclara que esta es lo que simboliza esta historia de las palomas. ¿Y por qué Dios nos da esta revelación a través de esta historia? ¿Por qué Dios nos quiere dar a hacer saber? Porque Dios nos quiere ya ir instruyendo de cómo fue que pasaron las cosas, ¿verdad? Cómo fue que ocurrió la providencia de la restauración. Recordemos, estas son revelaciones muy profundas, los principios divinos. Son revelaciones que a nuestro fundador, el reverendo Sang Myung Moon, le costó mucho tiempo descubrir, ¿verdad? Ahora nosotros las podemos decir fácilmente, pero para él sacar a la luz estos secretos que están en la Biblia, ¿verdad? Como el fundamento de fe, el fundamento de sustancia, le costó mucho sudor, lágrimas y sangre, ¿verdad? Para poder revelar estos secretos y poder sacar a la luz la verdad de Dios. Entonces, este es básicamente lo que nos muestra esta historia es el patrón que ocurrió en la providencia de la restauración para que el Mesías, eh, referente al Mesías, ¿verdad? A nivel familiar, y también esto va a ocurrir a nivel mundial, de ya cuando el Mesías ya venga. Vamos a ver entonces. Una vez que Noé ya pues estableció el fundamento de fe, Noé pues salió del arca pues y ya había terminado el diluvio. Y él y con su familia pues pudieron iniciar un nuevo mundo, un nuevo comienzo, ¿verdad? Y Dios tuvo la oportunidad ahí, junto con la humanidad, por supuesto, de realmente establecer el fundamento de sustancia y realmente en ese momento hubiera nacido el Mesías. Hubiera nacido el Mesías
y la humanidad hubiera sido más fácil que se uniera. ¿Por qué? Porque la humanidad era solo la familia de Noé, entonces básicamente hubiera sido una tarea bastante fácil y hubieran sido restaurado el ideal de Dios. O sea, el reino de los cielos hubiera sido construido en esta época. Por eso es que la época de Noé se llama los últimos días. ¿Por qué? Porque había una gran probabilidad enorme de que el reino de los cielos fuera construido en esa época, si el Mesías pudiera nacer. Pero ¿qué hace falta para que el Mesías nazca? El fundamento de fe y fundamento de sustancia, nada más. Pero el fundamento de fe, ya lo había hecho Noté, está bien, pero el fundamento de sustancia estaba todavía que iba a hacerse, ¿verdad? Entre San y Cam, recuerden, los dos hijos de Noé, que representaban respectivamente a Caín y Abel, el hijo mayor, el hijo menor, Lucifer y Adán. Entonces, entre Sem y Cam se iba a establecer el fundamento de sustancia y era muy importante entonces que hubiera esta posición bien definida entre ellos. Sem es el que está más del lado de Satanás y Cam es el personaje que está más del lado de Dios. Entonces, tenía que tener ellos esta posición bien definida, ¿verdad? Y cumplir con esa posición del lado de Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera puede ser útil para la providencia de Dios, ¿verdad? Eso, tanto Caín como Abel, ambas posiciones, le son útiles a Dios para la restauración. Pero vamos a ver que Can en sí no toma su posición como debería ser, como un Abel debería ser, ¿verdad? Ya lo vamos a ver por qué, porque aquí como dice en Génesis capítulo 9 versículo 20 que dice que básicamente después de que Noé, al labrar la tierra y plantó una viña, dice, y bebió del vino y se embriagó, y estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dio a sus dos hermanos, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera, Génesis 9:20. Entonces, parece un relato que no tiene importancia o incluso, no sé, no lo vemos con importancia porque no menciona a Dios ni nada, pero lo que tiene de importante este versículo es que nos está mostrando básicamente el corazón de Cam para con Noé. Recordemos que Cam representa a Abel. Cam representa a Adán también, ¿verdad? Él está en la posición de Adán, que tenía Adán, está en la posición que tenía Abel. Entonces, Cam tiene que estar unido a Dios, más unido que Sem, porque Sem representa la parte de Caín, ¿verdad? Entonces, Cam es el encargado de representar a Abel, por lo tanto, él tiene que estar unido con Dios y de esa manera recibir de Dios la instrucción, el amor, la verdad, pero tiene que estar unido con Dios. ¿Y a quién representa Noé? Noé representa a Dios. Noé representa a Dios. Entonces él tenía que estar unido con Noé que representaba a Dios, dijimos, ¿verdad? Entonces, en realidad Dios ya sabía que Cam tenía ese tipo de corazón para con Noé, solo que eh, Dios hizo esta situación, ¿verdad? Para hacer salir esa naturaleza que ya estaba en Cam, que mostraba esa desunión con Noé. Y si no está unido con Noé, que tuvo un fundamento victorioso, no puede heredar ese fundamento de fe, ¿me entiendes? No puede heredar eso que hizo Noé, no lo puede heredar y por lo tanto no puede calificarse como Abel. Entonces Dios hace que Noé se emborrache y se quede desnudo. Dios mismo hace eso. ¿Para qué? Para sacar esa naturaleza que ya estaba en Cam, esa naturaleza de que no estaba unido con su padre Noé. ¿Y por qué no estaba unido, Can? ¿Por qué será que él no estaba unido? Bueno, muchas revelaciones que hemos tenido nosotros, ¿verdad? En la iglesia nos han explicado de que revelaciones que ha tenido nuestro fundador, ¿verdad? No nosotros, no yo específicamente, sino nuestro fundador, el reverendo San Miamón, que nos ha aclarado que Cam eh, no estaba unido a Noé porque Cam estaba más apegado a su madre, era más apegado a su madre. Entonces, la mamá de Cam no había acumulado mucho resentimiento con Noé. ¿Por qué? Porque Noé pues se puso a construir un arca en una montaña durante 120 años, descuidando a la familia, descuidando sus labores como padre. Entonces imagínese una madre, ¿verdad? Que no recibe ninguna revelación ni ninguna instrucción de Dios, no tiene la inspiración que tenía Noé
para ella, Noé había sido como como un mal esposo, ¿verdad? Que se desocupó de su familia, que estuvo haciendo cosas que nada que ver con con la familia. Entonces la mamá, o sea que la esposa de Noé, no estaba muy de acuerdo ni muy inspirada con la revelación que recibió Noé de construir el arca. Eh, entonces, ese sentimiento lo transmitió a su hijo y principalmente a Cam, ¿verdad? Que es el que estaba más unido con ella, de que su padre pues había sido una persona que les había abandonado durante 120 años construyendo un arca que no tenía sentido y que lo dejó solo. Entonces, todas esas situaciones pasaron en la familia de Noé. Pero Noé no le importó eso, Noé siguió, ¿verdad? Con su misión, con el fundamento de fe que él tenía que hacer, el arca. Y eso es algo que tenemos que aprender también, porque nosotros recibimos revelaciones en nuestro día a día, pero somos nosotros los que los recibimos, no es nuestro vecino, no es nuestro tío, primo, etcétera. Entonces es lógico que ellos, cuando nos miren a nosotros hacer ciertas cosas, nos miren testificar, nos miren hacer ciertas actitudes, es lógico que piensen que raro que es, ¿verdad? O qué raro porque actúa de esa manera, o qué haces, estás como loco, ¿verdad? Estás perdiendo tu tiempo, ¿qué estás haciendo ahí? Claro, es lógico porque ellos no reciben ningún tipo de revelación, no reciben ningún tipo de inspiración de parte de Dios. Entonces, es lógico que ellos se sientan así. Pero ahí es donde vamos nosotros, tenemos que ir y testificarle, ¿verdad? Y hablarle y explicarle cómo es la situación. Y entonces poco a poco, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que es uno el que tiene la inspiración, porque es uno el que recibe la inspiración de Dios, no es nuestro vecino ni los demás, ¿verdad? Somos nosotros. Entonces, así como hizo Noé, sin importar la burla de de las personas, ¿verdad? Porque se burlaban de él, que estaba construyendo un arca y todo el asunto. Sin embargo, él siguió adelante y fue exitoso. Entonces, así nosotros también tenemos que tener éxito en nuestro fundamento de fe y sin importar que las demás personas no estén inspiradas porque ellos no recibieron revelación, pero nosotros debemos seguir en este camino de la fe, en el camino que Dios nos ha puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Dios nos ha puesto, porque Dios nos habla a través de, nosotros podemos sentir la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Viene de adentro hacia afuera. No es algo que nosotros vamos a escuchar externo. No, Dios, la palabra de Dios viene de adentro hacia afuera. Es algo que nosotros sentimos, ¿verdad? De nuestro corazón hacia afuera viene. Entonces, Cam no mostró esa unión hacia Noé. Y si no está unido con Noé, no puede heredar el fundamento de fe de Noé y por lo tanto no puede calificarse como una figura Abel. ¿Y por qué digo que no estaba unido? Porque él se escandalizó, ¿verdad? Vio a su padre desnudo, entonces llamó a su hermano y hizo el problema más grande, ¿verdad? Entonces lo multiplicó a a todos sus hermanos, toda su familia se dieron cuenta y qué vergüenza y qué bárbaro Noé, ¿verdad? Y bueno, no se daba cuenta, ¿verdad?, de que Noé era un instrumento de Dios. Y, ¿verdad? Y a pesar de que Noé, digámoslo así, ya se había quedado desnudo en ese momento, tal vez cometió un error sin querer. Pero eso no podía opacar en lo más mínimo la grandeza que había hecho Noé, de haberle salvado la vida, de haber construido un arca durante 120 años, de haber mostrado ese fundamento de fe, ¿verdad? Cam debió ver eso, esas obras que Noé hizo y, ¿verdad? Debió darle más relevancia a la parte buena de Noé que Dios utilizó, porque Noé era un instrumento de Dios, claro. Sin embargo, él miró lo malo y le acusó de esa manera, le acusó diciendo que estaba desnudo y que qué escándalo, y llamó a sus hermanos y todos se escandalizaron. ¿Por qué? Porque una persona que está unido de corazón, si hubiera mostrado unión de corazón con Noé, simplemente no habla nada, va, lo tapa y listo. Problema resuelto, se acabó, ¿verdad? Pero como no hay unión, hay un choque en su corazón, entonces él hace un escándalo, ¿verdad? Lo expone, que todo el mundo lo vea y que se escandalice y todo, ¿verdad? Y eso pasa también en nosotros, en nuestro medio ambiente, ¿verdad? Donde nosotros nos encontramos. Si nosotros no nos parece algo, a alguien no nos gusta, una persona o nos desagrada a alguien, cualquier cosita, lo hacemos escándalo, lo hacemos grande, ¿verdad? Pero cuando es lo contrario, cuando amamos a alguien, cuando realmente pues amamos a alguien, los errores tratamos incluso nosotros de tapar los errores, ¿verdad? Por esa persona. Entonces,
Can debió tapar eso de Noé, ¿verdad? Debió tapar esos errores y no pasó nada y listo. Entonces, pero como Satanás pudo invadir a Cam, entonces se escandalizó Cam. Noé cuando se despertó lo maldijo. Claramente lo maldijo, está en la Biblia, en el versículo, capítulo 9 versículo del 20 en adelante, en Génesis. Y Noé maldice a Cam por esa situación. Entonces, si Cam no puede calificarse como una figura de él, porque no hay unión con Noé que simboliza a Dios, de ningún modo puede establecerse fundamento de sustancia entre Sem y Cam, porque no hay ningún, Cam no está calificado para ser un Abel, por lo tanto no puede haber un fundamento de sustancia. No tiene sentido que Sem se quiera unir a Cam si Cam no está unido a Dios, ¿me entiendes? No está unido a Noé, que simboliza a Dios. Y por esa razón, entonces, el fundamento de sustancia en la familia de Noé fracasó debido a Can, ¿verdad? Can debió, es cierto que Noé fue un padre irresponsable para su familia durante cierto tiempo, pero él debió entender la razón, ¿verdad? Debió entender el trasfondo, por qué Noé los dejó al intemperio durante 120 años, es que Noé estaba construyendo el arca para al final salvarlos a ellos. Al final ellos fueron salvos por Noé, porque si no, se hubieran muerto también en el diluvio. Sin embargo, no vio eso, esa parte buena de Noé, y sino que terminó juzgándole con sus ojos humanos, ¿verdad? No vio nada en Noé, nada bueno. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Tenemos figuras centrales, hermanos, miembros, líderes, que son instrumentos de Dios. Por supuesto, nadie es perfecto, todos tenemos pecados. Yo tengo pecado, el vecino tiene pecado, todo el mundo tiene pecados, ¿verdad? Eh, pero aún así, Dios usa a las personas a través de, a pesar de que tenemos defectos, dificultades, pero todos estamos en lo mismo, ¿verdad? No hay nadie que pueda decir yo soy perfecto, ¿verdad? Yo soy uno con Dios. Entonces no hay nadie que pueda decir eso. Entonces por eso Dios utiliza a las personas así con defectos y trabaja con ellas y son instrumentos de Dios. Y Dios las usa para su providencia. Entonces tenemos nosotros la misión de ver esa parte que Dios utiliza en cada persona, porque todos tenemos una parte, algo que Dios utiliza en nosotros para Él, para su providencia. Y tenemos entonces que nosotros verla también como personas y verla de los demás, ¿verdad? Tenemos que aprender eso, porque nadie es 100% satánico. Todos tenemos una naturaleza original dada por Dios, y Dios la mira esa naturaleza original y trabaja con ella. Entonces, algunas lecciones aprendidas en la familia de Noé. La voluntad de Dios, aunque es absoluta, no puede realizarse si el hombre no cumple su parte de responsabilidad. Cuando Can no cumplió su parte de responsabilidad, Dios eligió a la familia de Abraham, que es la siguiente familia después de 400 años, en lugar de Noé, y la providencia continúa. A pesar de que Noé había sido una figura central exitosa y cumplió con ese fundamento de fe grandioso, ¿verdad? Que es una maravilla de ofrenda, ¿verdad? El arca es una maravilla de ofrenda. 120 años duró para construir el arca. Sin embargo, Dios, sin contemplaciones, abandonó a Noé y su familia después del fallo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían sido invadidos por Satanás a través de Can. Entonces Dios no puede trabajar, no puede seguir trabajando con ellos, porque Satanás está reclamando esa familia. Satanás reclama, todo lo que ellos hagan, Satanás reclama. Entonces Dios no puede, a través de ellos no puede recibir una ofrenda, no puede, ¿verdad?, trabajar. Por eso Dios espera 400 años para que, como periodo de indemnización, para que se pueda equilibrar la balanza y Dios poder nuevamente trabajar con la humanidad, con el ser humano. Pero entonces trabaja con Abraham, que es un descendiente de Noé. Entonces, no debemos actuar, dice, según nuestros impulsos propios. Si ignoramos algo, debemos preguntarle a Dios. Debemos ser humildes, obedientes y pacientes, agresivos y alegres. La decisión de un momento afecta la vida o la historia misma en general. Mi hermano, entonces, hasta aquí llega la conferencia de hoy. Hemos hablado sobre los principios de la restauración a nivel familiar en la familia de Noé. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta,
pueden hacerlo, pueden escribir en los comentarios. O si tienen alguna pregunta aquí también por Zoom, pueden hacerla, no se preocupen. O algún comentario si quieren agregar algo o quieren decir algo también, no se preocupen. Buenas tardes a todos. Saludos por ahí, ¿verdad? Buenas tardes, señor Jerónimo. Adelante. ¿Verdad? ¿Qué tan grave pudo haber sido, verdad? Lo de Can con Noé, ¿verdad? Que lo maldijo, dice. Y él estaba dormido, ¿verdad? Y cuando se despertó se dio cuenta de qué dice. Ya qué tan grave pudo haber sido esa situación que lo maldijo tanto. Y porque Eh, si estaba dormido se dio cuenta de que lo vio desnudo, ¿verdad? Y manifestó esto a su hermano, también multiplicó el mal, también pues solamente, Así es, imagínese que no, fue tan grave esa situación. Imagínese que si no hubiera pasado eso, el Mesías pudo haber nacido en esa familia, posiblemente, con gran probabilidad hubiera nacido el Mesías, y Dios hubiera establecido su reino en los cielos hace cuánto, hace 4000 años. Imagínese, estuviéramos ya en el reino de los cielos nosotros. Así de grave fue eso, imagínese. Porque si él hubiera cumplido su parte y hubiera sido un Abel calificado del lado de Dios y se hubiera unido con su hermano, entonces el Mesías hubiera nacido en esa época. Y hace 4000 años ya estuviéramos viviendo nosotros en el reino de los cielos, imagínense. Entonces, sí fue grave, ¿verdad? Sí fue algo grave. Y pues bueno, así aprendemos, ¿verdad? También de la situación, lo que ocurrió en esa familia. Bien, entonces, pero bueno, yo no sé si tiene alguna otra consulta o si el señor José Aguirre quiere dar un comentario o decir algo o alguna pregunta. Si no, entonces pasemos si quieren encender sus cámaras para que tomemos una foto. Un saludo, señor José, saludos, señor Jerónimo. Vamos a tomar la foto entonces. A la cuenta de 3, 2, 1 y perfecto, hermanos. Muchísimas gracias entonces por unirse el día de hoy y Dios le bendiga, ¿verdad? Siempre. Y nos vemos el próximo fin de semana. Chao. Bendiciones.